Hola amigos, mi nombre es Alejandra. Y yo soy Diego. Les vamos a hablar acerca de la fisiología de los movimientos gastrointestinales. El sistema digestivo es el encargado de hacer la ingestión, la digestión, la absorción, la egestión o excreción de los alimentos. En este sistema se produce una serie de movimientos que son similares en todas las especies objeto de nuestro estudio. La pared del tubo digestivo se compone de diferentes capas. Desde el exterior al interior está compuesto de una capa serosa, una capa de músculo longitudinal, una capa de músculo circular, una capa submucosa y una capa mucosa, la cual está hacia el lumen intestinal. Entre las capas músculo longitudinal y músculo circular encontramos el plexo mientérico. Entre la capa músculo circular y submucosa encontramos el plexo submucoso. Estos plexos son los encargados de recibir las señales neuronales y controlar así los movimientos de nuestro tracto digestivo. Los movimientos gastrointestinales tienen efecto directo sobre la ingesta que se encuentra en la luz intestinal. Estos tienen diferentes funciones. Propulsar la ingesta de un lugar a otro. Mantener la ingesta en un lugar para la digestión, absorción o almacenamiento. Romper el alimento y mezclarlo con las secreciones digestivas. Hacer circular la ingesta para que todo el alimento contacte con una superficie absortiva. El movimiento de las paredes se conoce como motilidad. Puede ser propulsora, de retención o de mezclado. Movimientos del esófago. Después de la deglución se produce una onda peristáltica que inicia en la faringe y se transmite a todo el esófago, propulsando el bolo alimenticio hasta el estómago. Esto se conoce como peristaltis primaria. Cuando se produce una detención del bolo o una obstrucción, se dan ondas de mayor intensidad que reestimulan el esfínter esofágico interior y permiten la entrada del bolo alimenticio al estómago. Esto lo conocemos como peristaltis secundaria. Movimientos del estómago. La motilidad gástrica tiene como función, primero, almacenar el alimento y mezclarlo con la secreción gástrica. Segundo, liberar al duodeno parte de la ingesta a velocidad que permita la digestión. A lo largo de todo el tracto gastrointestinal tenemos células musculares y estas, al igual que otras células excitables, mantienen una diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana. Esta diferencia de potencial fluctúa espontáneamente de manera que en estado de reposo nunca llega a 0 milivoltios. Estas despolarizaciones se transmiten de una célula a otra generando las ondas lentas o ritmo eléctrico de base. La zona proximal del estómago es la encargada de la recepción y el almacenamiento de contenidos. Esta zona se adapta al volumen de la ingesta. Cuando hay una distensión de esta, se generan contracciones tónicas y débiles que impulsan el contenido hacia la zona distal del estómago. En la porción distal del estómago es donde se produce la mezcla de saliva, jugo gástrico y alimento. También se produce la ruptura del alimento en partículas pequeñas. El antro pilórico es la bomba que regula la propulsión del alimento desde el esfínter pilórico al duodeno. En él se produce una intensa actividad de ondas lentas y siempre hay contracciones. Cuando estas llegan cerca al píloro, este se contrae permitiendo el paso de partículas pequeñas, de más o menos 2 milímetros de diámetro, y de material fluido. El resto de alimento que no cumple con este tamaño es devuelto para ser sometido a un nuevo proceso de trituración y mezcla. La tasa de vaciamiento gástrico está influenciada por el volumen, es decir, por la distensión del estómago. También influye la cantidad del contenido en el intestino delgado. La motilidad del cuerpo del estómago será la principal responsable de la tasa de vaciamiento de líquidos, mientras que la de los sólidos dependerá principalmente de la motilidad del antro. Movimientos del intestino delgado.
En el intestino delgado se llevan a cabo tres tipos de movimiento. Dos no son propulsivos y el tercero es propulsivo. El primer movimiento es el movimiento segmentario. Consiste en contracciones rítmicas y localizadas del músculo circular que ocasionan un cierre de la luz intestinal por segmentos de 3 a 4 centímetros a lo largo de todo el intestino. Luego, la porción relajada se contrae y la contraída se relaja. Esto permite la circulación del quimo y que éste tenga mayor contacto con la mucosa para que los nutrientes sean reabsorbidos gracias a la mezcla. El otro patrón de movimiento intestinal no propulsivo son los movimientos pendulares, en donde las fibras longitudinales realizan contracciones rítmicas alternativas, en sentido tanto oral como oral. Es como si la pared intestinal se deslizara sobre el contenido, con movimientos de vaivén. Estos movimientos colaboran con el mezclado del quimo. Las zonas intestinales adyacentes se trasladan de un lado al otro generando un movimiento pendulante. Así se da el nombre a movimientos pendulantes. El tercer patrón de movimiento es un patrón propulsivo. Lo constituyen las contracciones peristálticas. En la mucosa se activan mecano y quimiorreceptores y en el plexo muscular se activan mecanorreceptores cuando hay una distensión en cierta porción del intestino. Las neuronas aferentes envían señales a interneuronas en el plexo mesoentérico. Estas envían señales a neuronas excitadoras en la parte oral del quimo y señales inhibitorias en la parte aboral del quimo, provocando contracción de fibra muscular y relajación respectivamente. Es decir, hay una relajación de la zona aboral y una contracción de la zona oral, lo que facilita que el quimo se desplace por el intestino. Movimientos del colon y del ciego. Gracias a una mayor o menor necesidad de utilizar los productos finales de la fermentación bacteriana, se da la complejidad anatómica del intestino grueso, especialmente la del ciego. En el caballo tenemos una complejidad superior a la del perro y el gato, mientras que los rumiantes y los cerdos la podemos ubicar en el medio de ambas. En general, se observan tres tipos de movimientos contráctiles en el colon. El primero, o contracciones de segmentación, en muchas especies, especialmente el caballo y el cerdo, son contracciones muy pronunciadas y muy fuertes que dan lugar a saculaciones o austros. Presentan una función de mezcla y una reabsorción de agua. Otro movimiento no propulsivo que se da al interior del colon es el movimiento peristáltico oral y aboral. Este se caracteriza por la aparición de zonas de marcapasos que generan ondas lentas y movimientos peristálticos en ambas direcciones, oral y aboral al mismo tiempo. Estos marcapasos no aparecen siempre en el mismo lugar, sino que aparecen según la necesidad de movimiento que tenga el intestino. A medida que va llegando más alimento desde el ileón al colon, algunos materiales escapan a la motilidad antiperistáltica y entran en áreas de actividad peristáltica avanzando por el colon en sentido aboral. En ciertas ocasiones se produce un movimiento en masa, caracterizado por periodos de intensa actividad propulsiva en los que participa todo el colon. Bueno amigos, hasta aquí un breve repaso de los movimientos gastrointestinales. Espero les sea útil en sus estudios y nos podamos ver en una nueva ocasión. Gracias.